Vamos entonces a continuar esta clase con la unidad 5. Recuerden que les dije que iba a cambiar el orden de las unidades. La unidad 4 la dejaremos para después y empezaremos con esta unidad 5, que tiene por nombre dimensiones del color. La primera parte de esta unidad es para que revisemos qué son las propiedades fundamentales del color, lo que se conoce como tono, saturación y valor. Bien, cuando veo un color, nos podemos preguntar, ¿qué compone un color? ¿Cómo defino un color? ¿Cómo nombro un color determinado? ¿Cómo se llama este color, por ejemplo, que vemos en pantalla, ¿no? O sea, ¿cómo voy a nombrar este color y cómo lo defino? Bien, un color, lo que nosotros conocemos como color, con la palabra color, está compuesto por tres elementos, que son el matiz, el valor y la saturación. Estos tres elementos, matiz, valor y saturación, componen todo este color que nosotros vemos aquí y tienen el nombre de las dimensiones del color. Bien, las dimensiones del color hay diferentes, ustedes se van a encontrar con una terminología que puede variar, pero que todas se refiere a lo mismo. Propiedades del color, características del color, atributos del color, elementos del color. Todos estos diferentes nombres se refieren a lo mismo, a el matiz, el valor y la saturación. ¿Qué hacen estos tres elementos? Son los aspectos del color que hacen único a un determinado color y definen su apariencia final. Esto tiene que ver, por ejemplo, cuando podemos relacionar esto con si yo voy a describirle a alguien un objeto, le voy a hablar de, por ejemplo, le voy a describir o le voy a contar cómo es un objeto, por ejemplo, una caja de cartón. Yo le voy a decir a esa persona, es una caja que mide tanto de altura, mide 20 centímetros de altura por 10 centímetros de ancho, es una caja el material es cartón, no es madera, no es plástico, es cartón y y tiene determinado color, por ejemplo. ¿No? Entonces, si yo le voy a contar, o le voy a explicar a una persona cómo es una mesa, le voy a decir cuál es el material de la mesa, cuál es la medida de la mesa y cuál es el diseño de la mesa, el tipo de mesa, si es una mesa redonda, cuadrada, etcétera, ¿no? Pasa lo mismo cuando yo le voy a hablar a alguien, o por ejemplo voy a definir o voy a describir un color, entonces tengo que hablar de cuál es su valor, cuál es su matiz y cuál es su saturación. Bien, estas dimensiones del color también es conocido, tiene que ver con el término la tridimensionalidad del color. ¿No? Esta idea o esta teoría está basada en uno de los modelos más aceptados actualmente, realizado por Albert Munsell en 1905. Esto es un pintor científico que diseñó diseñó y propuso esta manera de graficar lo que conocemos como la tridimensionalidad del color. Parte de la figura que ustedes ven aquí central es la figura del círculo cromático, pero entonces en vez de verla de frente, la tumbamos hacia atrás, podemos imaginar eso, y entonces podemos imaginar que cada uno de estos espacios que van a encontrar en la rueda del color, ¿no? Como ven aquí, esta rueda, la rueda que está acá, cada uno de sus lugares tiene o el color o lo que se llama matiz. Y si esto sube o baja, entonces podemos ir a un nivel de claridad hacia el blanco o hacia el negro. Y si en cambio nos vamos hacia un lado, como vemos acá, y empezamos a alejarnos del centro de esta rueda de color y nos alejamos, este color entonces perdería saturación. Perdón, si se aleja ganaría saturación.
Esto se conoce como el árbol de Munsell y está vinculado a cuando hablamos sobre la tridimensionalidad del color y es una manera de graficar las dimensiones o propiedades o los atributos del color. Más adelante, cuando estudiemos los sistemas de orden del color, vamos a estudiar un poquito más en profundidad este árbol. Lo que me importaba aquí en este caso es mencionarles de dónde viene o en qué modelo está basado esta idea de el matiz, el valor y la saturación. Bien, entonces ahora vamos a ver cada uno de estos elementos por separado. ¿Qué es el matiz? Ustedes van a encontrarse muchas veces los nombres, por ejemplo, tinte, color, matiz, tono, hue. Todo esto se refiere exactamente a lo mismo, al matiz, ¿no? Incluso esto se presta mucho a confusiones porque muchas veces creemos que el color se refiere a todo y realmente el color se refiere específicamente al matiz. ¿Qué es esto? Esto tiene que ver en qué lugar de esa rueda del círculo cromático está ubicado determinado color. Fíjense, por ejemplo, acá tengo rojo. Entonces acá, si me voy para este lado, tengo un naranja. Este que está aquí al lado es un naranja que tiende hacia el rojo, tiene más rojo en su composición que amarillo, ¿no? Entonces, pero este naranja que veo acá, entonces podríamos llamarlo un amarillo naranja, porque tiene más amarillo en su composición que rojo. Saben que el naranja viene de la mezcla que se da entre el amarillo y el rojo. Si voy del amarillo hacia el rojo, voy a tener primero que todo un amarillo naranja, voy a tener un naranja rojizo y el rojo. Entonces, igual pasa, por ejemplo, acá, si voy del amarillo hacia el azul, voy a tener, si al amarillo le empiezo a agregar un poquito de azul, voy a tener un amarillo verde, un verde azulado y un azul. Y llego al azul. ¿Qué pasa con el azul? El azul no tiene nada de amarillo, ya es otro primario. Y lo mismo del azul hacia el rojo. Si al azul le agrego un poquito de rojo, voy a tener entonces un violeta azulado o un azul violáceo, Si le pongo más rojo, entonces voy a tener violeta. Y si le pongo más rojo, entonces voy a tener, ya no lo puedo llamar violeta rojizo, sino lo voy a llamar un rojo violeta, porque tiene más rojo en su mezcla. De todas maneras, esto también lo trabajaremos en su momento. Bien, ¿a qué se refiere el valor? El valor, también ustedes van a escuchar van a escuchar los nombres como luminosidad, claridad, value, etc. Todo esto se refiere al valor. ¿Qué es el valor? Es la cantidad de luz que recibe un color. ¿Ves? Fíjense por acá, aquí tenemos la clásica escala de valor, que la vamos a hacer próximamente, que grafica muy bien la cantidad que pasa cuando yo voy del negro hacia el blanco, voy teniendo diferentes grados de luminosidad. A medida que voy teniendo luz, voy a llegar hacia el blanco. Esta escala de valor, esta que ven aquí en la imagen, es una imagen muy simple, apenas con 7 lugares, o incluso creo que son 1, 2, 3, 4, con 5 grises tenemos acá, más negro y blanco, pero esto puede ser infinito. Yo puedo sacar de acá, en fin, 200 grises puedo tener acá, ¿no? Esto tiene que ver con la modulación de la luz y con la cantidad de luz que recibe un color. Fíjense acá en este lado tenemos, por ejemplo, un color azul. Podríamos decir que el que está señalado aquí con la flecha es el color, digamos, base, el color que saqué, por ejemplo, del pote de pintura, ¿verdad? Y si le voy agregando blanco, es decir, le voy agregando luz, él se va aclarando. Y si le voy agregando negro, él se va oscureciendo, ¿no? A esto se refiere entonces el valor, a modo muy general. Y después tenemos lo que es la saturación, que es muy común que se confunda muchas veces con el valor. Lo van a conseguir con el nombre también de brillo o intensidad y tiene que ver con el nivel de pureza del color. ¿A qué se refiere la pureza? A veces es difícil entenderlo, pero la pureza no tiene nada que ver con el lugar que se encuentra en la rueda del círculo cromático, ni con la luz. Tiene que ver con con la pureza de ese color. Algo fácil para entenderlo es pensar qué tan brillante u opaco es un color. Si es muy brillante este color, entonces está bastante puro. Y si se va volviendo opaco, se va
va perdiendo intensidad. Si yo le quiero quitar intensidad, por ejemplo, aquí vemos un tono que está, según el gráfico, es puro. Cuando decimos puro, bueno, podemos decir es el color que puro. En fin, esto se presta para bastantes temas, pero en fin, vamos a tomar en cuenta que, bueno, este color lo saqué también de un pote de pintura y y es brillante, está en su máximo nivel de brillantez. Y aquí, a medida que va con esta escala, va perdiendo brillo, hasta el punto de llegar al no color. ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, un rojo brillante, como este rojo va perdiendo intensidad hasta que se pierde totalmente el color rojo. Entonces, ¿cómo le quito intensidad a un color? ¿Cómo le quito? Porque ponerle intensidad a un color no es posible. El color es, cuando está el color puro, si yo modifico ese color, bien sea agregándole blanco, negro, agua u otro color, va a perder su pureza y va a perder brillo, ¿no? Sobre todo estamos hablando de las mezclas, en este caso, de pigmentos. Fíjense aquí, ¿qué maneras tenemos de quitarle intensidad a un color? Por ejemplo, si recuerdan de la clase pasada, habíamos hablado que los tres primarios, al mezclarlos en partes iguales, deberían dar una mezcla parecida a lo que es un negro. Y lo mismo pasa con los pares. Recuerdan que hablamos en la clase pasada de los colores secundarios, los colores primarios y secundarios. Los colores primarios y secundarios son tres pares que se los mencioné en la clase pasada. Por ejemplo, el par de naranja y azul. ¿Por qué son un par? Volvemos aquí a la rueda de color y vemos que el naranja y el azul, en este caso aquí vemos naranja y azul, están uno enfrente del otro. Esto es un par. El primario y su complementario naranja. O el rojo tiene enfrente al verde y el amarillo tiene enfrente al violeta. Esos son los pares de primarios y complementarios básicos. Entonces, cuando yo mezclo estos pares, si yo, por ejemplo, mezclo naranja con azul en diferentes cantidades, voy a obtener, si los mezclo en cantidades iguales, voy a obtener un tono, lo que se puede llamar, eso se conoce como los grises complementarios, pero esto, digamos, lo podemos ver aquí también en este dibujo de Mussel, donde vemos, por ejemplo, acá, si yo voy de este rojo hacia el centro, él se va a ir mezclando con el color que tiene enfrente. Por ejemplo, aquí tengo el azul y aquí tengo el naranja. Si yo voy a este naranja, ¿cómo hago para que este azul vaya hacia el naranja? Tengo que empezar a meterle naranja. Entonces, a la medida que ellos se van encontrando, van perdiendo intensidad. Esa es una manera de quitarle intensidad al color. Aquí lo vemos graficado de otra manera, por ejemplo, una rueda del color de intensidad, como un ejemplo. Estas imágenes, la mayoría son tomadas del libro de Betty Edwards, la autora que revisamos una de las primeras clases sobre el color, que me parece muy, digamos, un manual muy importante y donde esta parte está muy bien explicada. Y estas imágenes que tienen acá, por ejemplo, esta es acá de ese libro, ella desarrolla todo un trabajo en función, todo lo lleva como al gráfico de una rueda de color, pero en este caso, esta rueda lo que está graficando son los niveles diferentes de intensidad que yo puedo tener de un naranja al mezclarlo con diferentes cantidad de azul. Fíjense, si yo a este naranja le voy poniendo azul de a poquito, se me crean todos estos tonos que parecen como marrones. Pero que esto me sirve que este naranja, que era el naranja puro, va perdiendo intensidad a medida que le agrego su par complementario. Es una manera de quitar intensidad. Aquí otra manera de quitar la intensidad, por ejemplo, un color sería si tengo un color pigmento, una pintura y le voy agregando agua, por ejemplo, lo voy volviendo aguado, le voy quitando pureza o intensidad y le voy quitando brillo. Por ejemplo, aquí en estas manchas de acuarela, en estas escalas que tenemos acá, sirven como un ejemplo de escala de valor, pero realmente lo que está sucediendo acá, a este que está aquí, que es este tono, por ejemplo, o estos tres tonos que están los tres en un nivel de brillo más o menos igual, van perdiendo brillo y se van volviendo más opacos a medida que les voy agregando agua. ¿Sí? Bien, también, por ejemplo, acá, bueno, ven, por ejemplo, cuando manipulamos el color, por decir, en un programa como Photoshop, muchas veces se van a encontrar
cuando vamos al selector de color, que yo voy a modificar primero el matiz o el hue o el color. Aquí tenemos la barra donde yo voy a seleccionar entonces qué color quiero usar, ¿verdad? Aquí ubiqué este. Luego ustedes pueden ver también que si cambiamos la letra K, ¿no? Entonces voy a modificar, a mover, a modificar el color en otra dimensión, es decir, qué tan claro u oscuro es, ¿no? Aquí el valor, qué tan claro y oscuro es, o aquí, qué tan brillante u opaco es. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto qué color es cada uno de estos, ¿cómo voy a llamar estos colores en función de lo que hemos conversado hoy? Recuerdan que en una de las clases hablamos que los nombres, las tiendas de pinturas les ponen nombres, ¿no? Por ejemplo, azul, azul cielo, amarillo turpial, no sé, marrón tierra, en fin. Pero si yo tengo que nombrar este color, por ejemplo, este color que ven acá, ¿qué es esto? Esto es un verde, esto es un azul verdoso. ¿Cómo lo llamo? Este que está aquí es que es amarillo. Este amarillo tiene rojo, es un amarillo naranja o es un amarillo puro. Si tenemos que buscar, por ejemplo, este color en qué parte de la rueda del cromática está, o este verde que está acá es un verde puro o es un verde con amarillo. Este verde tiene más amarillo o más azul, o este que está acá, o este color que está acá, esto es un rojo con azul, un rojo azulado, es un azul rojo. Entonces, esta imagen también es del mismo libro que les comento. Acá, por ejemplo, entonces vemos azul verde, que quiere decir que este azul tiene un poco de amarillo y va hacia el verde. Rojo naranja, que esto es un rojo con mucho naranja. Un amarillo verde, un amarillo que tiene un poco de azul. Azul violeta, que cuando yo escucho azul violeta, este tiene rojo este azul. Y este rojo violeta es un rojo que tiene azul. ¿Sí? Entonces, si volvemos al color inicial con el que empecé la presentación, ¿qué color es este? Este color, si ustedes pueden buscar en Google, color malva, les va a salir este color malva, un nombre muy bello, malva. Pero ¿dónde está ubicado este color en el círculo cromático? Entonces, si yo voy a la rueda cromática, al círculo cromático no lo veo aquí, este color no lo veo. ¿Dónde está ese color aquí? Aparentemente no está. Podríamos pensar que se encuentra por acá, ¿verdad? O por aquí. Quizás está por aquí. Pero en esta rueda, normalmente la rueda de color se va a graficar de esta manera donde vemos el matiz en su estado más puro, sin manipulaciones de su nivel de saturación ni de su nivel de valor, sino solo su matiz. Pero entonces si yo este color malva que tengo acá, ¿dónde lo voy a ubicar? Bueno, entonces, como les señalaba, podemos decir que es un rojo violeta, es un rojo con azul que va hacia el violeta. Si tengo que ver qué tan claro o oscuro es este color, es muy claro, es súper claro, es medianamente claro, es oscuro, es muy oscuro, preguntarme. Bueno, puedo decir es medianamente claro. Y luego me pregunto, ¿es brillante o medianamente brillante o muy brillante o es opaco? ¿Qué tan puro es este color? Entonces podríamos decir que es un color de mediana intensidad. Entonces esto es un rojo violeta medianamente claro de mediana intensidad. Ahí estoy nombrando las tres dimensiones de este color. Entonces con esto terminamos esta pequeña introducción. Esto es fundamental aprenderlo, esto es la base. Si una persona logra entender esto se puede aparentemente entender teóricamente muy fácil, pero el ejercicio está en poderlo ver y en poderlo procesar en nuestro cerebro y cuando lo logramos procesar y comprender, entonces vamos a poder manipular cada color de una manera mucho más consciente, rica y madura. Entonces esto es básico aprenderlo y para esto vamos entonces a tener que estudiar en profundidad cada una de estas dimensiones. Para empezar, nosotros vamos entonces a trabajar con
el valor. Vamos a hacer entonces una serie de ejercicios con el valor, que es lo básico, que es el nivel de luminosidad y claridad que podemos encontrar en los colores. Entonces, bueno, hoy termina les voy a mandar también algún material de apoyo para esto. Muy bien, muchas gracias.